Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 1. Matemáticas. Suma, diferencia, producto, cociente, múltiplos, divisores, criterios de divisibilidad, números primos, factorización, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, fracciones, potencias, raíces cuadradas, operaciones combinadas, proporción, regla de tres simple, porcentajes, ecuaciones de primer grado, monomios, ecuaciones de segundo grado, polinomios, triángulo, áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos, cubo, prisma, pirámide, tronco de pirámide, tetraedro, cilindro, cono, tronco de cono, esfera, casquete esférico. 1. Suma. La suma es una operación básica representada con el símbolo más, que consiste en unir varias cantidades para obtener una sola. Sumando más sumando igual a suma o total. 1,1. Propiedades. Conmutativa. El orden de los sumandos no afecta el resultado. A más B igual a B más A. Asociativa. No importa cómo se agrupen los sumandos, el resultado es el mismo. A más B más C igual a más B más C. Elemento neutro. El 0 es un elemento neutro porque cualquier número sumado a 0 da ese número. A más 0 igual a A. Elemento opuesto. El elemento opuesto de un número es ese mismo número pero con símbolo contrario. La suma de los dos siempre dará 0. A más A igual a 0. Propiedad distributiva. La suma de dos números multiplicada por un tercero es igual a la suma del producto de cada sumando por el tercer número. A más B por C igual a por C más B por C. 2. Diferencia. La resta, diferencia o sustracción es una operación matemática representada por el símbolo, que refleja la eliminación de objetos en una colección. MINUNDO, sustraendo igual a resta o diferencia. 2,1. Propiedades. Anticonmutativa. Si se cambia el orden de los factores se altera el resultado y puede variar el símbolo. ABBA. No asociativa. El resultado varía si cambiamos la agrupación de los números. ABC. 3. Multiplicación. La multiplicación es una operación matemática representada por el símbolo por o, que consiste en sumar un número tantas veces como indica el otro número. Es una operación diferente a la suma, pero equivalente. Multiplicando por multiplicador igual a producto. 3,1. Propiedades. Propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. A por B igual a B por A. Propiedad asociativa. La agrupación de los factores no altera al producto. A por B por C igual a por B por C. Propiedad distributiva. La suma de dos números multiplicados por un tercero es igual a la suma de los productos de cada sumando por el tercer número. A más B por C igual a por C más B por C. Propiedad de identidad o elemento neutro. Todo número multiplicado por 1 da como resultado ese mismo número. A por 1 igual a A. Propiedad 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. A por 0 igual a 0. 4. División. La división es la operación matemática representada con el símbolo cara sonriente, consistente en averiguar cuántas veces un número está contenido en otro. Podemos entender esta operación como la inversa de la multiplicación. 4,1. Propiedades. Propiedad no conmutativa. El orden de los factores varía el producto. ABBA. Propiedad no asociativa. Si cambiamos la agrupación varía el resultado. ABC. Pseudo-elemento neutro. Todo número dividido entre 1 es igual a ese mismo número.
A1 igual a A. No se puede dividir por 0. 0 entre cualquier número da 0. 0, A igual a 0. 4,2. Tipos. División exacta, la división no tiene resto. División inexacta, se obtiene un resto. 5. Múltiplos. Los múltiplos de un número natural son aquellos números que resultan de multiplicar ese número por otros números naturales. Ejemplo. Los múltiplos de 2 resultan de multiplicar 2 por otros números naturales. 5,5. Propiedades. Todo número tiene infinitos múltiplos. Todo número natural es múltiplo de sí mismo, y la unidad. Si A es múltiplo de B, entonces A, B es exacto. La suma o diferencia de varios múltiplos crea nuevos múltiplos. Si un número es múltiplo de otro, el producto de este con otro número también es múltiplo del primero. Ejemplo. 15 es múltiplo de 3, 3 por 5. 30 es múltiplo de 15, 15 por 2. 30 por lo tanto es múltiplo de 3 también, 3 por 10. 6. Divisores. Un número es divisor de otro cuando al realizar la división da exacto, un número entero sin resto. Todos los números menos el 1 tienen al menos dos divisores, ellos mismos y el 1. Los números mayores que 1 que no admiten más que estos dos divisores se denominan números primos. Los que admiten más de dos divisores se llaman números compuestos. 6,1. Propiedades. Todo número es divisor de sí mismo. Todos los números son divisibles por 1. Los divisores de un número son iguales o menores que él. Ejemplo. Los divisores de 10 son 1, 2, 5 y el mismo 10. Debido a que los divisores de un número son menores o iguales al mismo, todo número tiene una cantidad finita de divisores. Si un número es divisor de otros dos, también lo es de su suma y diferencia. Ejemplo. 5 es divisor de 45 y 30. También de su suma 45 más 30 es igual a 75. Y de su resta 45 menos 30 es igual a 15. 5 es divisor de 45, 35, 75 y 15. Si un número es divisor de otro número, también lo es de cualquier múltiplo de este número. Ejemplo. 3 es divisor de 21. Y de 42 porque es múltiplo de 21, 21 por 2. Y de 63, 21 por 3. Si un número es divisor de otro y este lo es de un tercero, el primero lo es del tercero. Ejemplo. 5 es divisor de 15, 15 en 5 igual a 3. 15 es divisor de 30, 30 en 15 igual a 2. Por lo tanto, 5 es divisor de 30, 30 en 5 igual a 6. 7. Criterios de divisibilidad. Los siguientes criterios nos permiten averiguar si un número es divisible por otro de una forma sencilla, sin necesidad de realizar la división. Criterios de divisibilidad de los 11 primeros números. Número. Criterio. Ejemplo. 2. Un número es divisible por 2 si acaba en una cifra par, 0, 2, 4, 6, 8. 526 porque la última cifra 6 es par. 3. Un número es divisible por 3 si la suma de todas sus cifras es un múltiplo de 3. 861. Porque 8 más 6 más 1 es igual a 15 es múltiplo de 3. 4. Un número es divisible por 4 cuando las dos últimas cifras del número son un múltiplo de 4. Cuando el número termina en doble cero. Cuando sumamos el doble del penúltimo número y el último, y obtenemos un número divisible por 4. 7324, porque 24 es múltiplo de 4. 8200, porque termina en 00. 5232, porque 3, 2 más 2 es igual a 8 y 8 es múltiplo de 4. 5. Un número es divisible por 5 cuando la última cifra es 0 o 5. 275, porque termina en 5. 6.
Un número es divisible por 6 si ese número es divisible por 2 y por 3 a la vez. 18 es múltiplo de 2 y de 3 a la vez. 7. Un número es divisible entre 7 cuando, al separar la última cifra de la derecha, multiplicarla por 2 y restarla de las cifras restantes, la diferencia es igual a 0 o es un múltiplo de 7. 119 es divisible por 7, ya que si restamos el número sin las unidades, 11, y el doble de las unidades, 9, 2 igual a 18, el resultado es múltiplo de 7, 18 menos 11 es igual a 7. 8. Un número es divisible por 8 cuando las tres últimas cifras del mismo es un múltiplo de 8, o termina en 3 ceros. 27.280, porque 280 es múltiplo de 8. 9. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. 891, porque 8 más 9 más 1 es igual a 18 es múltiplo de 9. 10. Un número es divisible por 10 si la última cifra es 0. 220 termina en cifra 0. 11. Un número es divisible por 11 cuando sumamos las cifras que están en una posición par por un lado, sumamos las cifras de posición impar por otro lado y restamos el resultado de ambas sumas. Si el número obtenido es 0 o múltiplo de 11, el número es divisible por este. Si el número tiene solo dos cifras iguales. 42.702, 4 más 7 más 2, 2 más 0, igual a 13 menos 2 es igual a 11. 42.702 es múltiplo de 11. 66 porque las dos cifras son iguales. Entonces 66 es múltiplo de 11. 8. Números primos. Los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, el 1 y ellos mismos. Se contraponen a los números compuestos, ya que estos deben tener al menos un divisor más diferente del 1 y ellos mismos. Los números primos son números impares, excepto el 2, el cual se conoce como el primer número primo. El 1 no es número primo ni compuesto ya que solo tiene un divisor, el mismo. Los números primos menores de 100 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. 9. Factorización. La factorización de un número consiste en descomponer el mismo y expresarlo como un producto de factores primos. Ejemplo, 30 igual a 2, 3, 5. Proceso de factorización. 1. Dividimos el número entre un factor primo, 2, 3, 5. Comenzamos con los números pequeños si se puede y vamos subiendo. 2. Nos quedamos con el cociente, el cual lo volvemos a dividir por el mismo número primo mientras podamos. Cuando no sea divisible pasamos al siguiente primo. 3. Realizamos la misma operación hasta obtener 1 como cociente. Ejemplo, factorizamos el número 120. La factorización del número 120 es 2335. 9,1. Divisores a través de la factorización. Para obtener los divisores de un número, realizamos la factorización del mismo, y multiplicamos los números obtenidos entre sí con todas sus combinaciones posibles. Ejemplo, factorizamos el número 156. 156 igual a 2, 2, 3, 13. Combinamos estos números con todas sus posibilidades. Obtenemos los divisores de 156 en 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 52, 78, 1562. 10. Máximo común divisor. El máximo común divisor de dos números es el número común más grande por el que se pueden dividir ambos y obtener una división exacta. Proceso. 1. Se realiza la factorización de ambos números. 2. Cogemos los factores comunes con menor exponente. 3. Multiplicamos esos factores. Ejemplo, máximo común divisor de 72 y 108.
MCD de 72 y 108 igual a 22, 32 igual a 36 es el divisor común más grande entre ambos. 11. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos números es el número más pequeño que es múltiplo de ambos. Proceso. 1. Se realiza la factorización de los números. 2. Los factores comunes y los no comunes con mayor exponente. 3. Multiplicamos esos factores. Ejemplo. Mínimo común múltiplo de 14 y 60. MCM, de 14 y 60 igual a 22, 3, 5, 7 igual a 420 es el múltiplo común más pequeño entre ambos. 12. Fracciones. Una fracción es una expresión AB, en la que A y B son números enteros llamados numerador A y denominador B, siendo B 0. Las fracciones del tipo AB y AB se pueden escribir como AB. Las fracciones del tipo AB también se pueden escribir como AB. Calcular la fracción de un número, 4 a 5 de 40. 12,1. Fracciones irreducibles. La fracción irreducible es una fracción equivalente a la dada, en la que numerador y denominador no tienen divisores comunes. Para obtener la fracción irreducible dividimos el numerador y el denominador entre su máximo común divisor. 12,2. Operaciones con fracciones. Suma y resta. Para sumar o restar fracciones con igual denominador se suman o restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Ejemplo. 13. Potencias. La potencia es la evolución de la multiplicación. Se multiplica la base por sí misma tantas veces como indique el exponente. Ejemplo. 34 igual a 3 por 3 por 3 por 3 es igual a 81. 13,1. Potencias según el exponente. 13,2. Potencias según la base. Si la base es un número positivo y el exponente también, la potencia es positiva. A5 igual a. Si la base es un número negativo, la potencia será positiva si el exponente es par y negativa si el exponente es impar. A4 igual B. A5 igual A igual a B. Si la base es negativa y el exponente negativo, el resultado será la unidad dividida entre la potencia negativa con exponente positivo. 13,3. Operaciones con potencias. Potencia de un producto. Para elevar un producto a una potencia, elevamos cada uno de los factores a esta potencia. ABN igual a AN, BN. Potencias de un cociente. Para elevar un cociente a una potencia. Si el exponente es positivo, elevamos cada factor a dicha potencia. ABN igual a AN, BN. Si el exponente es negativo, invertimos los términos del cociente y lo elevamos a dicha potencia. Producto de potencias de la misma base. Para multiplicar potencias de la misma base, mantenemos la misma base y sumamos los exponentes. AM igual a AN más M. Cociente de potencias de la misma base. Para dividir potencias de la misma base, mantenemos la base y restamos los exponentes. AM igual a ANM. Potencia de una potencia. Para elevar una potencia a otra potencia, mantenemos la misma base y multiplicamos los exponentes. ANM igual a ANM. 13,4. Potencias de base 10. Una potencia de base 10 y exponente positivo es igual a la unidad, 1, seguida de tantos ceros como indique el exponente. Suma y resta en notación científica. Para sumar o restar en notación científica es necesario que el exponente de la potencia de 10 sea igual en todos los sumandos. Cuando esto ocurre se suman y restan los sumandos, cuando no, debemos igualar las potencias. Al final se expresa en notación científica si no lo está. Ejemplos. 2,13 108 más 1,2 108 igual a
2,13 más 1,2, 108 igual a 3,33, 108. 3,2, 105 más 1,64, 104 igual a 3,2, 105 más 0,164, 105 igual a 3,2 más 0,164, 105 igual a 3,364, 105. 1,11021 10 menos 3 es igual a 1,1102014 10 a 2 igual a 1,11,4. 10 menos 2 es igual a 0,96 10 menos 2 es igual a 9,6 10 a 3. Multiplicación y división en notación científica. Para multiplicar y dividir en notación científica, multiplicamos o dividimos por separado. Por un lado las potencias y por otro los números que preceden. Después transformamos el resultado en notación científica si no lo está. Ejemplos. 4,105, 304, igual a 4,13, 105 104 igual a 12,3 105 más 4 es igual a 12,3 109 igual a 1,23 1010. 1,8 10 a 2. 2 10 a 7 igual a 1 8 en 2, 10 a 2 y 10 de la madrugada menos 7, igual a 0,9 10 a 2, menos 7 igual a 0,9 10 menos 2 más 7 es igual a 0,9105 igual a 9 104. 14. Raíces cuadradas. La raíz cuadrada es la operación contraria a elevar al cuadrado. Las raíces enteras son aquellas en las que el cuadrado no es perfecto. Hay un resto EJ. 14,1. Operaciones con raíces. Sumas y restas de radicales. Para sumar y restar las raíces cuadradas, debemos combinar las raíces que tengan el mismo radical. Podemos simplificar los términos dentro de un mismo radical factorizando el número y sacando fuera del radical la raíz cuadrada de un cuadrado perfecto. Producto de dos radicales. Para multiplicar dos radicales de igual índice, multiplicamos los radicales y se deja el mismo índice. Cociente de dos radicales. Para dividir radicales con el mismo índice, dividimos los radicales y se deja el mismo índice. Potencia de una raíz. Para elevar un radical a una potencia, elevamos el radicando a dicha potencia y se deja el mismo índice. 15. Operaciones combinadas. Cuando se realizan operaciones combinadas, es necesario seguir un orden de prioridad. Primero se realizan las operaciones entre corchetes y paréntesis. Segundo, se resuelven las potencias y raíces de izquierda a derecha. En tercer lugar, realizamos las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Por último, resolvemos las sumas y restas de izquierda a derecha. Ejemplos. 16. Proporción. Una razón entre dos números, a y b, es el cociente de los mismos a/b. La proporción es la igualdad entre dos razones. 16,1. Proporcionalidad directa. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando multiplicamos o dividimos una de ellas por un número cualquiera, y la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. Son magnitudes directamente proporcionales. El peso de un producto y su precio. El espacio recorrido y el tiempo empleado. El volumen de un cuerpo y su peso. Etc. Ejemplo. Marta realiza un trabajo por horas y cobra 12 euros la hora. Ganancia euro. 12. 24. 72. 6. Tiempo h. 1. 2. 6. 0,5. A más horas de trabajo más dinero. A menos horas menos dinero. 16,2. Proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número cualquiera, la otra queda dividida, o al dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada. Son magnitudes inversamente proporcionales. La velocidad y el tiempo.
la mano de obra empleada y el tiempo de trabajo, etc. Ejemplo. Un tren circula a una velocidad constante de 60 km por hora y emplea 5 de la madrugada en recorrer el trayecto. Velocidad: 60. 30. 10. Tiempo h: 5. 10. 30. A menor velocidad, más tiempo para recorrer el trayecto. 17. Regla de 3 simple. Cuando dos magnitudes son proporcionales y no conocemos una de las 4 cantidades, hallamos esa cantidad mediante una regla de 3 simple. 17,1. Regla de 3 simple directa. La regla de 3 simple directa se aplicará cuando entre las magnitudes se establezca una relación de proporcionalidad directa, EJ. A más horas de trabajo, más dinero ganado. Ejemplo. Si 6 revistas cuestan 18 euros, ¿cuánto costarán 9? 17,2. Regla de 3 simple inversa. La regla de 3 simple inversa se aplicará cuando entre las magnitudes se establezca una relación de proporcionalidad inversa, EJ. A más velocidad, menos tiempo de trayecto. Ejemplo. Un edificio es pintado por 12 obreros en 15 días. ¿Cuántos días tardarán 20 obreros en pintar el mismo edificio? 18. Porcentajes. El porcentaje se usa para definir relaciones entre dos cantidades. Es una unidad de referencia que relaciona una cantidad con el todo que le corresponde. El todo es siempre el 100, considerando como unidad la centésima parte del todo. Se representa con el símbolo por ciento. Cálculo. El porcentaje o tanto por ciento se calcula a partir de variables directamente proporcionales. Significa que si una variable aumenta, la otra también aumenta y viceversa. En el cálculo intervienen 4 componentes. Tipos. Averiguar el porciento. Ejemplo. De 200 gallinas, solo 150 ponen huevos a diario. ¿Qué porcentaje de gallinas pone huevos a diario? El 75% de las gallinas pone huevos a diario. Averiguar el número. Ejemplo. En un instituto de 200 alumnos, el 25% llevan gafas. ¿Cuántos alumnos llevan gafas? Alumnos llevan gafas. Aumentos y disminuciones porcentuales. Aumentar un tanto por ciento equivale a calcular el 100 más t por ciento de esa cantidad. Disminuir un tanto por ciento equivale a calcular el 100t por ciento de esa cantidad. Ejemplo. Un coche que el año pasado valía 15.000 euros ha aumentado su precio este año en un 20%. ¿Cuál es su precio actual? Si el precio inicial, 100%, ha aumentado en un 20%, el precio final será del 100 más 20 es igual a 120% del precio inicial. 120% de 15.000 igual a 15.000, igual a 15.000 1,2 igual a 18.000 euros. Porcentajes encadenados. Los porcentajes encadenados surgen cuando aplicamos aumentos o disminuciones porcentuales sucesivamente. Ejemplo. Un televisor que cuesta 200 euros está rebajado en un 30%. Al ir a pagar en caja nos añaden un 16% de IVA. ¿Cuál es el precio final? Si el precio inicial, el 100%, se rebaja un 30%, el precio rebajado será 100 menos 30 es igual a 70% del precio inicial. Al aplicar el IVA hay un aumento del 16%. El precio tras el IVA será 100 más 16 es igual a 116% del precio rebajado. Por lo tanto, un televisor de 200 euros costará 116% de 70% de 200 igual a 1,16 por 0,70 por 200 es igual a 162 euros con 40 céntimos costará el televisor. 19. Ecuaciones de primer grado. Se denomina ecuación de primer grado a las igualdades algebraicas con incógnitas cuyo exponente es 1. Ax más b igual a 0. Método de resolución. 1. Quitamos lo paréntesis cuando se pueda. 2.
Quitamos los denominadores. 3. Agrupamos los términos con x a un lado y los términos independientes al otro. Si un término está sumando, pasa al otro lado restando y viceversa. Si un término está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo y viceversa. 4. Reducimos términos semejantes. 5. Despejamos la incógnita. 6. Comprobamos la solución. Sustituimos la x por la solución en ambos miembros y operamos. El resultado debe ser idéntico. Ejemplo 20. Monomios. Un monomio es una expresión algebraica formada por el producto de un número llamado coeficiente y una o varias letras llamadas variables elevadas a un número natural. El exponente se conoce como grado. Las letras forman la parte literal. Monomio. Coeficiente. Parte literal. Variables. Grado. -6 por 7. -6. x7. x. 7. 3 por 3 y2. 3. x3 y2. x y. 3 más 2 es igual a 5. Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal 3 por 2 y 5 por 2. Dos monomios son opuestos cuando son semejantes y tienen coeficientes opuestos 3x2 y 3 por 2. 20,1. Operaciones con monomios. Suma y resta. La suma y resta de monomios solo se puede realizar si son semejantes. En caso contrario, la operación se deja indicada. Ejemplo 6x4 y más 5 por 4 y 3 por 4 y igual a 6 más 5 a 3 x4 y igual a 8 por 4 y 7 de octubre 4 a 4 x2 más 9 por 4 más 6 x2 igual a 7 más 9 x4 más menos 4 más 6 x2 igual a 16 de octubre 4 más 2 por 2. Multiplicación y división. La multiplicación de dos monomios tiene como resultado otro monomio cuyo coeficiente es el producto de los coeficientes y cuya parte literal es el producto de las partes literales. Ejemplo. Menos 4x2 x3 igual a menos 4,3 x2 x igual a menos 12 por 2 más 1 es igual a menos 12 x3. La división de dos monomios tiene como resultado otro monomio cuyo coeficiente es el cociente de dos coeficientes y cuya parte literal es el cociente de las partes literales. Ejemplo 21. Ecuaciones de segundo grado. Se denomina ecuación de segundo grado a las igualdades algebraicas cuya incógnita aparece al menos una vez elevada al cuadrado ax2 más b, x más c igual a 0, siendo a, b y c números naturales y a 0. Si b y c son distintas de 0, se dice que la ecuación es completa. Si b o c es igual a 0, la ecuación es incompleta. 21,1. Ecuaciones de segundo grado completas. Para poder resolver las ecuaciones de segundo grado completas, utilizamos la siguiente fórmula. El doble signo más menos indica que pueden existir dos soluciones. Cuando una ecuación tiene dos soluciones, las designamos como x1 y x2 para diferenciarlas. Ejemplo 21,2. Ecuaciones de segundo grado incompletas. Caso 1. Si b igual a 0, ecuaciones del tipo ax2 más c igual a 0. En estas ecuaciones, si el resultado d es positivo, hay dos soluciones. Si el resultado d es negativo, no hay solución. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Caso 2. Si c igual a 0, ecuaciones del tipo ax2 más bx igual a 0. 22. Polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o resta de dos o más monomios no semejantes. Polinomio igual a x4 a 2 xy más 4. Cada uno de los monomios que forman un polinomio se denomina término, y el que no tiene parte literal, término independiente. Al mayor de los grados de los términos de un polinomio reducido, se le llama grado de polinomio.
El valor numérico de un polinomio es el resultado que se obtiene si sustituimos las variables por números y operamos. Ejemplo. Pxy igual a 2x2y8xy9 para x igual a 1 e y igual a 2. P-1,2 igual a 2 menos 1 2 2 a 8 menos 1 2 menos 9 es igual a 2 1 2 más 8 1. 2 menos 9 es igual a 11 es el valor numérico para P-1,2. Un número es raíz de un polinomio, 0 de un polinomio, cuando el valor del polinomio para ese número es 0. Ejemplo. 4 es raíz de Px, igual a x2 a 5x más 4 porque P4, igual a 42 a 5 4 más 4 es igual a 0. 22,1. Operaciones con polinomios. Suma y resta. Para sumar o restar polinomios, se agrupan los monomios del mismo grado y se suman o restan sus coeficientes. Ejemplo. Multiplicación. Para multiplicar dos polinomios multiplicamos cada monomio de uno de ellos por todos los monomios del otro, y después se suman los polinomios obtenidos. Ejemplo. División. Para realizar la división de polinomios seguiremos los siguientes pasos. 1. Hallamos el primer término del cociente, dividiendo el término de mayor grado del dividendo entre el término de mayor grado del divisor. 2. Este término los multiplicamos por cada uno de los términos del divisor. El resultado lo restamos al dividendo. 3. Repetimos el proceso hasta que el polinomio del resto tenga menor grado que el divisor. Ejemplo. 23. Triángulos. El triángulo es un polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos. La suma de sus ángulos siempre va a ser centésimo octogésimo. Clasificación de los triángulos. Según sus ángulos. Triángulo acutángulo. Todos sus ángulos miden menos de nonagésimo. Triángulo rectángulo. Tienen un ángulo recto de nonagésimo. Triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo mayor de nonagésimo. 23,1. Teorema del cateto. En los triángulos rectángulos, un cateto es la media geométrica entre la hipotenusa y la proyección de ese cateto sobre ella. A y B igual a catetos. C igual a hipotenusa, N proyección del cateto B sobre la hipotenusa, M proyección del cateto A sobre la hipotenusa. 23,2. Teorema de la altura. En los triángulos rectángulos la altura relativa a la hipotenusa es la media geométrica de las dos proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. H igual a altura, N igual a proyección del cateto B sobre la hipotenusa, M igual a proyección del cateto A sobre la hipotenusa. 23,3. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. C2 igual a A2 más B2. 23,4. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Tienen sus lados proporcionales. Dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos igual. 23,5. Teorema de Tales de Mileto. El teorema de Tales nos dice que dado un triángulo ABC, si se traza un segmento paralelo, BC, a uno de los lados del triángulo se obtiene otro triángulo ABC, cuyos lados son proporcionales al triángulo ABC. 24. Áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos. 24,1. Cubo. El cubo es una figura geométrica formada por 6 cuadrados iguales. 24,2. Prisma. Un prisma es un cuerpo geométrico formado por dos caras planas, paralelas e iguales llamadas bases, y por tantas caras rectangulares como lados tiene cada base. Los prismas se clasifican según el número de lados, triangular, cuadrangular, pentagonal, etc. Para calcular el área y volumen de los mismos utilizaremos el área y perímetro de la base correspondiente a cada prisma. 24,3.
Pirámide. Una pirámide es un cuerpo geométrico cuya base es un polígono cualquiera, y cuyas caras laterales son triángulos con un vértice común. La base de la pirámide puede ser triangular, cuadrangular, pentagonal, etc. Para calcular el área y volumen de la misma utilizaremos el área de la base correspondiente a cada pirámide. 24,4. Tronco de pirámide. El tronco de pirámide es un cuerpo geométrico que se obtiene al cortar una pirámide por un plano paralelo a la base y separar la parte que contiene el vértice. 24,5. Tetraedro. El tetraedro es un cuerpo geométrico regular, formado por 4 triángulos equiláteros iguales. 24,6. Cilindro. El cilindro es el cuerpo geométrico creado a partir de un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. 24,7. Cono. El cono es la figura geométrica que se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. 24,8. Tronco de cono. El tronco del cono es el cuerpo geométrico que se obtiene al cortar un cono por un plano paralelo a la base y separar la parte que contiene el vértice. 24,9. Esfera. La esfera es un cuerpo geométrico que se obtiene al girar un semicírculo alrededor de su diámetro. La esfera no tiene desarrollo plano. 24,10. Casquete esférico. El casquete esférico es la parte de la esfera cortada por un plano. Si dicho plano pasa por el centro de la esfera, la altura del casquete es igual al radio de la esfera.